Ya, chicos, entonces, esta pieza, que es una pieza, obviamente, un perfil de torno, que tiene en un extremo un hilo, y una forma, un perfil específico, que obviamente como está dibujado en SolidWorks, yo les recomiendo que lo guarden en AutoCAD, en DWG. ¿Por qué les digo esto? Y esto es importante que lo sepan, porque por las compatibilidades que tienen los software, por ejemplo, si usted, en este caso yo tengo el SolidWorks 2019, y después quiero abrir este mismo archivo de SolidWorks en el Mastercam, y si yo tengo un Mastercam X5, no lo va a abrir, por la diferencia de años de versiones de año. Entonces, yo prefiero que lo guarden en DWG, ¿ya? Cosa que les suele pasar y están dando un rato ahí complicado, que no le abre, no, por la incompatibilidad de versiones. Profesor, disculpe, normalmente cuando yo he trabajado con el formato de DG, ¿cómo se llama? El DWG WG no funciona mucho, normalmente uso el otro de DXF. también puede ser de XF, ambos son bastante compatibles entre los software, ¿ya? Ahí va a depender de sus programas que tengan. Sí, pueden jugar DWG o DXF, ningún problema, ¿ya? Pero para que tengan en consideración que tienen que ser versiones anteriores, porque el SolidWorks no permite bajar versiones, como el AutoCAD. Y por ejemplo, aquí yo voy a hacer un ejemplo de guardar como este archivo, y voy a seleccionar mi inspección de DWG, y acá en opciones, no sé si se logra ver mi ventana de opciones. Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, acá yo tengo la versión a la cual yo puedo guardar. ¿Ya? Entonces siempre tiene que ser anterior a la versión de Mastercam que tengo. ¿Ok? Eso es muy, muy importante, porque si la tengo en 2018 y mi AutoCAD, o sea, disculpen, mi Mastercam es 2017, o X5, X9, que son anteriores, no lo va a abrir, ¿ya? Y le genera problemas. Entonces, lo pueden dejar con una versión más baja, no va a pasar nada, ¿ya? Entonces, y ahí le pueden aceptar después, para que lo puedan guardar el archivo. Eso sería uno de los pasos importantes de cambiar las versiones, ¿ya? Yo no lo voy a guardar porque ya lo tengo guardado. Porque eso es lo que me interesa, de que puedan ver cuando hago un dibujo en SolidWorks, guardarlo a formato AutoCAD. ¿Ok? Paso número 1 importante. Ya voy a compartir ahora mi Mastercam. Mastercam. Ya, aquí en Mastercam. Entonces, yo voy a abrir este archivo que tengo en DWG, que se lo compartí a ustedes en el aula, de ejercicio 1, a partir del ejercicio 1, y lo vamos a abrir. Entonces, para ello, como vamos a abrir una pieza en Mastercam, le aconsejo ya como sugerencia, identificar de inmediato, aquí en Machine, que van a trabajar con una máquina de torno. Machine, Late. Y una máquina por defecto. Ese sería el primer paso antes de abrir el archivo. Y lo otro, cambiar los planos, porque si se dan cuenta, nosotros estamos trabajando en este momento con el plano XY, ¿ya? Y usted consulta con qué plano trabajamos cuando abrimos una pieza de torno, con qué planos. XZ. XZ. XZ, ¿cierto? Ya tendría el primer, si lo abro acá, van a empezar con problemas después cuando genere los caminos de herramientas, que son otras coordenadas, ¿ya? Entonces, vamos a ir acá a la pestaña planos, que está acá abajo, plano. Si esta ustedes no la tienen activa, si estas viñetas no están activas, ustedes pueden ir a View, y acá, por ejemplo, ahí yo la desactivé el plano. Podría estar así en su caso. Entonces yo la puedo activar, planos. Y acá en plano, se dan cuenta, me apareció el plano torno, el XZ o el DZ, ¿ya? Entonces, acá yo pincho y lo dejo el DZ activado, ¿ya? Ahí se da cuenta que me cambió, ¿ya?
diámetro y Z. Eso es importante. El WCS debe quedar en top, no lo cambien arriba. Déjenlo en top, porque estamos trabajando en esa vista. Porque si no, estaría como viendo el perfil, pero trabajando en otra vista. ¿Ya? Entonces, deben dejar el WCS abajo en top, pero activando el C cuando está en C, está en current, está en el actual. Estamos trabajando en la coordenada DZ. Es un paso muy, muy importante. ¿Ya? Ahora sí ya podemos cambiar, por ejemplo, a Toolpad y se dan cuenta que ya me quedó el DZ abajo. Ya no tengo X e Y, tengo DZ. ¿Ya? Siendo Z la longitud de la pieza, ojo con eso. Por eso también cuando ustedes dibujen en SolidWorks, tienen que dibujarlo en las mismas coordenadas, DZ. ¿Ya? Si no va a tener que estar rotándola. Entonces voy a ir ahora a File y Merge. No abrir, porque si abro, me va a abrir con las condiciones de XY, con la configuración que trae por defecto Mastercard. Y yo acabo de hacerle una configuración. Entonces no vayan a Open, vayan a Merge. Y acá van a abrir su archivo, que espero que lo tengan descargado. Voy a seleccionar el DWG. Se me pierde. DWG. Y el ejercicio 1. Acá me pide seleccionar las layout que haya tenido hechas. En este caso la voy a seleccionar las dos. Y acá ya tengo mi dibujo insertado en cualquier parte del espacio de la ventana de Mastercard. ¿Ya? Si a usted le llega a salir rotada la pieza, usted acá perfectamente la podría rotar, por ejemplo, miren. Voy a aceptar, voy a buscar la pieza, y me la rotó para el otro lado. Si es que ustedes la dibujaron en otra condición, y la tienen que rotar, la podría rotar acá antes de aceptar esto. Yo lo voy a volver a 0 grados porque como estaba bien dibujado, ¿ya? Y ahí estaría mi pieza, y la voy a aceptar. Entonces yo inserté un archivo en la configuración inicial que había hecho. Esa es la parte importante. Si lo abren, van a tener que hacer todos los pasos de nuevo. Porque al poner archivo abrir, queda con las condiciones de X e Y. ¿Ya? Tendría que volver a configurar. Entonces, ahí tengo mi perfil. Tengo mi forma geométrica de la pieza. Eso se logra ver, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Acá lo que me interesa, yo lo que hago siempre, elimino todo lo que no me sirve. Saco el rótulo, saco las cotas, y voy a dejar solamente el perfil, el del cual yo quiero mecanizar. ¿Ya? Entonces voy a ir pinchando, y voy a sacar todo lo que no quiero. Subimos. Ya estoy limpiando un poco más el dibujo, y las cotas igual. Cotas vamos a sacarlas todas. Y se suprime. Subimos y recuerden que en la punta tenemos un hilo métrico 24 paso 2, ya eso, para que no se lo olvide. Otra cosa importante, y acá presten mucha atención, porque cuando uno dibuja un perfil de torno, yo necesito solamente el perfil, o sea, yo voy a necesitar la línea, el bisel, la línea superior, el ángulo, la línea de radio, la línea del ángulo, y salgo. Todo lo demás se va. Todo lo demás tienen que borrarlo. ¿Ya? Todo fuera. Necesito solamente el perfil. ¿Okay? Ni siquiera la línea del medio. Fuera también. Esa línea también fuera. Voy a borrar esta línea que está acá abajo. Profe, borró la de más a la derecha. Ah, Borró la de más a la derecha. perdón. Y esa, fuera. ¿Ok? Esta línea la voy a borrar y la voy a volver a dibujar ahí, que se me fue una línea del punto al otro. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo cambiar colores? Porque está muy blanco, le quiero cambiar, no sé, otro color. ¿Alguien se acuerda cómo cambiar color de líneas? Selecciono, ojo, selecciono, y acá donde dice Wireframe Color,
ustedes podrían, flecha para abajo, cambiar al color que ustedes quieran. No se lo olvide. Ya, eso se lo había comentado. Entonces, ahora necesito mover, aquí me quedaron, fuera. Necesito mover todo mi perfil al origen. Entonces, voy a seleccionar, voy a ir a Transform, rotar, o sea, rotar, perdón, Transform, trasladar. ¿Ya? Trasladar. Voy a seleccionar, Enter. Y aquí yo quiero mover de una entidad, desde el punto al origen. Yo aprieto la tecla O y se me va al origen automáticamente. Y lo voy a aceptar esto. ¿Ya? Y ya tengo mi perfil puesto en el origen. Recuerden que cada vez que uno hace una operación, queda un color magenta, así que tienen que volver a repintar. Con ese color, con ese comando, Clear Color, se limpian los colores. Clear Color. Ya tengo mi perfil hecho. Otro paso importante. Que ustedes deben dibujar. A ver, vamos, recuerden, voy a hacer una cota. Voy a acotar esta pieza. Ok. ¿Cuánto tengo el diámetro de la pieza? 65. 75, correcto. ¿Ya? Recuerden esa medida. 75 medidas. 75 milímetros de pieza terminada. Ustedes deben dibujar una línea que me represente el diámetro en bruto del material. Por ejemplo, si este tuviera un diámetro en bruto de 70 milímetros, ¿ok? 70 milímetros, debo dibujar una línea desde aquí hacia arriba de ¿cuánto? Para completar los 70. 2,5. 2,5, muy bien, porque estamos trabajando radialmente. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Perfecto. Entonces, ahí ya dibujé la línea que ese punto final me representa el punto del material en bruto. Hasta ahí va a mecanizar. Si lo hago más grande, va a mecanizar más grande. ¿Ok? Ese es un paso crítico para poder definir el stock de material. Entonces, ya tengo el perfil hecho. ¿Hasta ahí alguna duda de lo que acabamos de hacer? Solamente trajimos el dibujo, eliminamos todo lo que no me sirve, dejé el perfil y hice una línea considerando mi stock de material. Yo, profe, tengo una consulta. Dígame. Que no sé cómo cambiar los planos, me quedé ahí. Ya, a ver. En Voy a dejar de mi ¿Puedes compartir tu Mastercam. pantalla? Es Sí. que tenemos Mastercam X5. Ok, vamos con el Mastercam X5. Que alguien me comparta la pantalla. El Kurgan-Junse. Ya, ahí lo estoy viendo. Entonces, en su caso, déjeme acordarme de este Mastercam Ahí está X5. planos. Ahí están los planos, sí. En late diámetros. Late ¿En dónde? diámetro. Torno diametral. Más abajo, más abajo. Ahí está, te pasaste. Late diámetro, dice. Late diámetro. Y ahí activo el DZ. Y ya te Que a cambió. usted le apareció una tablita acá. Tiene una tablita, ¿ya? En las versiones de ahora que trae esa tablita. ¿Ya? Ya, ok. En estas versiones, ustedes deben hacer de esta forma. Ir abajo donde está planos, y en planos seleccionar el torno, si fuera... Mira, entra de nuevo, por favor, Jürgen. Tengo las dos opciones. Arriba está el torno radial, y abajo está el torno diametral. Eso también es importante. ¿Ya? Porque si la máquina que usted en algún momento van a trabajar es radial, deben configurar la parte de arriba. Ya. ¿Ya? Si la máquina es diametral, como la que está en la universidad, ustedes cogen ahí y los positivos. Nosotros por lo general trabajamos con D y Z positivos. Si la máquina está configurada al otro lado, con los diámetros en negativo, ok. Diámetro negativo y Z positivo. Podría darse el caso. ¿Ya? Hay máquinas que son así. Acá nosotros las máquinas de la universidad es la primera opción. D y Z positivos.
¿Sí? Ok, Ya. sigamos con tu computador, Jürgen, ¿ya? Para que los demás que tengan X5, yo te voy dando los pasos y los demás, si quieren, nos vayan escribiendo, anotando, tomando apuntes o haciéndolo, y lo vamos haciendo entre los dos, Jürgen, ¿te parece? Ya. Ya, entonces, Manito. ya tenemos configurado. Vamos a ir a File, Merge. Por aquí está Merge. Con la tercera opción. Ahí está, File Merge Pattern. Existe una corriente de archivo actual. Sí, acéptalo. No te abrió, no te abrió. Selecciona un punto de construcción. No, cancela. Veamos si con esta versión, cancela. Déjame ver en File, déjame ver las opciones. Import, Export. ¿Ya? Vamos a Open. Vamos a Open y después lo volvemos a configurar si es que se cambia. El archivo DWG. Hoy, ¿dónde quedó? Espérame, Jürgen. Tienes que cambiar la extensión a DWG. Ah, verdad. Porque estaba abriéndote solamente Mastercam. Versiones de Mastercam. Open. Y abajo en tipo de archivo DWG. No existe. Está más arriba te pasaste. ¿En serio? Ah, verdad. Ahí está, cat file. Ya. Sí. Ah, no, no te preocupes, porque está viendo guardar los cambios. No, no lo guardes. A ver. ¿No? No. Ahí sí. Ok. ¿Te das Y cuenta que acá. lo volvió a cambiar a X e Y? Vuelve a cambiarlo. Sí. Vuelve a ir a planos. Planos y DZ. Ok, ya. Entonces, borremos todo lo que nos sirve. Con los comandos Alt F1 se te encuadra todo. Si quieres encuadrar. Alt. Alt Es F1. como- Tengo que apretar como 5 botones. Entonces ahí borra todo. Y pinche las cuotas no es. Perfecto. Bien. Y creemos la línea, cerrémosla ahí de un punto a otro. Ya, ¿qué más? ¿Se acuerdan qué más? El color. El color. Ya, cambiemos color. Ah. Y acá era en. Busquémoslos. ¿Dónde está metido el comando? Creo que está en la parte superior. Si no me equivoco. ¿Dónde se metió en este menú? No, no sé si están los iconos. Creo que está acá. Déjame anotártelo. Ve en uno de esos. Analizar, limpiar, correr aplicación. No, no está ahí. Busquear, déjame buscarlo. ¿Prefiero hacer el level? A ver, ¿dónde tienes el color de ahí? A ver, entra en X4. Eso, déjame ver ahí. Color, no está color ahí. Machine Kit, crear. En crear tampoco. A ver. No.
Edit, Perfecto, abajo donde dice level puede ser o no. parece Igual, veamos el level. Ah, abajo está en este menú. Está abajo, sí. ¿Dónde está el número 10? Acá abajo está. Bueno. Ah, ok. Ahí están los colores. Tienes que seleccionar. ¿Sí está seleccionado, se supone? Bueno. No lo cambio. Ya, y ahora vuelve a entrar a Clear Color. Pincha ahí Clear Color. Que está acá arriba. ¿No te lo cambió? Ah, pero ahí no, No te no es cambió. esto lo que cambiaron. Sí. Ah, no, es que está seleccionando, mira. Botón derecho sobre la flecha. Ya, pincha un color. Ahí está. Ahí está. Sí, el botón derecho sobre la flecha. Y ahora Clear Color. Ahí sí. Ya, ahí estaba Ahora la forma de cambiar color. esto. Entonces, abajo, botón derecho, y se puede hacer. Antes que lo muevas, nos falta crear una línea del stock. Recuerden, Ah, ese ¿verdad? paso es importante. Definir el stock del material. Entonces vamos a crear una línea del punto hacia arriba. ¿De cuántos milímetros? Va a depender del material, ¿cierto? En este caso dijimos que va a ser 70 milímetros. 2,5. Bien. Va. Ignore eso, profe. Ah, Yo dije, no le voy a enseñar creo que alguien se puso nervioso. no le voy a enseñar a dibujar porque saben dibujar, dije. no, sí, ahí está. Aquí. 2.5 y el 90. Ya. Very good. Ahora sí puedes mover todo tu dibujo. Making for, trasladar. Seleccionamos todo. Enter. Bien. Mover desde un punto. Seleccionamos el punto inferior, bien, hasta la letra O. Presiona O. Bien. Al F1. Alt FN F1. Ya. Limpia los colores. Clear color. Profe, qué pasa si uno no limpia los colores? No, que te queda un color magenta solamente, te queda con el color anterior. Y siempre Ah, ya. te va mostrando el color anterior a la operación que tú hiciste. Entonces, para que no te genere conflicto, no va, o para, visualmente, limpia el color para que te vuelva el color que tú habías seleccionado. Ah, ya, Eso, ¿ya? entiendo. Pero no pasa nada. Ya, hasta ahí íbamos bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir nuestra máquina. ¿Ya? En la versión que yo tengo, escogida en modo late, que estaba puesto. Acá tengo que ir a Matching Type Late, por defecto. Bien. Ya tengo seleccionada la máquina. ¿Y Si yo voy este grupo lo ahora, elimino? sí, elimina una porque estaba, para que quede limpio, ¿no? Ya. Entonces, vamos a empezar a definir algunos parámetros. Antes de tirar con el mecanizado, vamos a definir parámetros. Vamos a ir a más, a donde dice la flecha más, propiedades. Abrimos y se nos abre la misma versión de Mastercam Fresa. Vamos a ir a Stock. Stock Setup. Y acá, miren, se nos está mostrando ya varias configuraciones. Si yo entro donde dice Stock, veamos, dice Left Spindle, entonces tengo mi cabezal puesto a la izquierda o podría tener un cabezal puesto a la derecha. ¿Ok? Entonces acá por defecto va a ocupar el que esté a la izquierda. Eso por lo general lo lee la máquina, pero podría darse el caso que esté a la derecha. Vamos a entrar a propiedades del stock. Acá. Eso. Entonces, acá, cosas importantes. El OD, el diámetro externo, outer diámetro. Entonces, ¿cuánto es el Pero diámetro del tocho, del tocho? Una de dos. Yo podría seleccionarlo con números, como está ahí, o bien puedo ir al botón Select y vamos a pinchar el punto superior. Bien.
Oh, Se nos aproximó, no importa. ¿Por qué se nos aproxima? Porque después cuando no está bien eso, porque se aproxima, porque supuestamente las mordazas van a apretar el material y le va a comprimir una cierta cantidad, ah, entonces te lo aproxima, pero no pasa nada, ¿ya? Entonces, son las dos opciones. Puedo pinchar o puedo escribir el número. Si quieres, escribes el número, Jürgen, y le pones 70, porque ese es nuestro tocho material, ya. ¿ok? En la longitud, a ver, mueve un poquito la pantalla para ver dónde está el tocho material. Bájala esa pantalla, para ver hasta dónde llega el material. ¿Qué te has pegado, Jürgen? No, aquí estoy. Ah, ya. Mira, Ah, esa ventana, ya miren, se dan cuenta que el stock de material, el largo sería esa distancia, ¿cierto? ¿Sí? le leí hasta el final. Podría ser, sí, pues llega hasta el principio, ya me define automáticamente porque todo eso es lo que va a remover el programa. Todo eso es lo que va a Ujú. remover. Entonces, yo lo que necesito, como está tan cortito el material, aquí hay 100 milímetros, en total desde aquí hasta acá por defecto me tiró 100 milímetros. Yo podría dejarlo perfectamente, no sé, en 120 milímetros, como que la barra fuera más larga. ¿Ya? Ujú. Aprieta Enter. No, disculpe. Mueve la ventana más arriba ahora. ¿Ya? Entonces, Yo acá pongo 120. longitud 120 milímetros. Es porque la barra del material está en bruto. Podría ser más larga, ningún problema. ¿Ok? Acá yo podría ir a Preview Late Bunardis. Voy a visualizar previamente el stock de material. ¿Ya? Entonces, te das cuenta que Mm, ahora quedó ya más largo el material para poder poner sí, la mordaza de sujeción. ahí. Enter. Ok. Entonces ahora aceptemos estas propiedades. Lo que acabamos de definir solamente el stock. Yo ahora podría definir las mordazas. Esta. Estas mordazas. Entonces, entremos a propiedades. Perfecto. Y si se dan cuenta acá, miren, empieza a avanzar. Tengo los diferentes tipos de montaje. Exteriores. Miren. Se dan cuenta que tengo diferentes formas de hacer un montaje. Exteriores, interiores, con la mordaza, con la primera mordaza, con la segunda mordaza. Estas definiciones son muy, muy importantes cuando ustedes mecanicen. ¿Por qué? Porque yo podría detectar una colisión. Podría ver si... Mastercam detecta colisiones. Ah, Mastercam detecta colisiones. detecta colisiones también, sí. Entonces te va a decir si vas a chocar o no vas a chocar con un barrote específico. Entonces por eso es importante esta forma de realizar el montaje. Y si se dan cuenta, también acá abajo yo tengo para poder dibujar las mordazas. Yo tengo para poder dibujar las mordazas. ¿Sí? Si yo tengo las medidas específicas físicamente, genial, las dibujo en las especificaciones. ¿Ya? En este caso la voy a dejar por defecto, porque no desconozco las medidas del plato que nosotros tenemos. ¿Ok? Acá también, importante, definir el diámetro del montaje. No sé, ¿a cuánto era, Jürgen? 70. 70. Bien. Y definir, miren, pongan ahora preview late. De ahí cambiamos ese parámetro. Mira dónde está la mordaza. Es lo que Hay que quiero correr hacia atrás. hacia atrás. Entonces, enter. Ahora sí, ¿cuánto hacia atrás? Em, ¿Negativo cuánto? unos 100. Menos Menos 100. 120, ¿no? No, Veamos. Menos menos 100. Menos 100. Veamos con dónde. Miren, póngale en menos 100 y veamos dónde queda. Sí, porque 120 quedaría agarrando los puras aristas. Ok, bien. Entonces, ya tengo un espacio suficiente, tanto para hacer el montaje y no me va a chocar el barrote con la parte del torno, con la Ujú. mordaza del torno. ¿Ok? Entonces, esos parámetros son muy, muy importantes que ustedes lo definan, porque podrían chocar. ¿Ya? Y después la máquina tendría que estar cambiando el montaje o cambiando el programa porque están colisionando. ¿Ok? Entonces, dígame. ¿Y no sale más fácil ocupar el from stock? Sí, también, sí, también. Pero que te estoy diciendo los pasos a paso para que entiendan, para poder... Sorry, Leo. no, es que... no, sí, está bien lo que está diciendo el Leo,
Pero Por ser tan tonto. lo que les estoy viendo para que puedan entender todos los parámetros, porque después si Sí, llego de inmediato entiende, a la profe. solución final, después, oye, ¿estos parámetros para qué me sirven? Entonces, para que no queden con ese vacío de información. Por eso siempre le hago los paso a paso. Después ustedes van buscando la forma más rápida de poder hacer las cosas. Siempre hay pasos atajos, siempre. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? Se me queda el tintero. Ah, ya. Aceptemos estas condiciones. Ya, miren ahora. Nosotros abajo, ¿qué es lo que es eso? El Tide Stuck Center. ¿Alguien de inglés que sepa ahí cómo están con su inglés? El concepto de la punta de centro, ¿no? Bien, la contrapunta, perfecto. Vamos a propiedades. Si se dan cuenta, acá ya tengo mi cono. Si yo tendría que tomar una pieza entre centro o de plato a centro, podría definirlo. Miren acá donde dice longitud del eje. Entonces pongamos, déjalo así en 0. Vamos a preview late. Siempre tengo una vista previa. Entonces se dan cuenta que ahí está el punto centro, pero está en 0. ¿Cuánto Debería más? estar como en menos 0,3 o menos 3. Menos 3, menos 5 Menos milímetros, 3. entra un cono, Mm. ¿ya? Enter, menos tantos milímetros. Depende de la perforación de centro que uno Depende la de la haya hecho. situación, exactamente, ¿ya? Oh, Entonces, me equivoqué. propiedades, haga un preview. ¿Te das cuenta que ahí ya Ahí. entró la contrapunta? ¿Ya? Entonces, si yo tuviese que tener una pieza que con contrapunta, ok, la podría dibujar. En este caso, esta pieza la vamos a tomar al aire. No va a estar con contrapunta, pero solamente se lo expliqué para que vean que se podía generar una contrapunta. Entonces, acéptalo, y ahora ponerle delete. ¿Ya? Vamos a la propiedad que está al lado. Quiero que antes que entres, steady rest, Ready, steady, go. Rest. Steady rest. Rest, piénsalo. steady, ¿qué es lo que es? Ya, entra a las propiedades para que se den cuenta, a ver si lo han visto en La alguna oportunidad. luneta. La luneta, muy bien, lo mismo. ¿La Si yo qué? tuviera Luneta. una pieza muy larga y le quiero colocar una luneta, también aquí yo la puedo definir la luneta, ¿ok? Entonces, se dan cuenta que tiene bastantes opciones de Profe, una configuración. consulta. Dígame. ¿Qué es una luneta? Veo que está al medio, pero ¿cuál es la función que cumple en sí? La función que cumple una luneta es ¿para qué? Para tomar piezas que son demasiado largas, y cuando uno mecaniza una pieza muy larga, ¿qué es lo que hace por defecto una pieza? Va a empezar a Se pandearse. flecta. Pandea. Claro, se va a flectar. Pandea. Entonces, lo que hace la luneta es tener un Pandea. apoyo de rodamientos, es como un diámetro, hagas cuenta que es un diámetro donde va a pasar la barra. Y por dentro hay unas puntas con Rodillo. rodamientos. Y va a estar apoyada la pieza, va a estar girando, pero no se va a estar flectando. Entonces me permite, como la parte azul que está ahí, sería como un soporte para que evitar la flexión. O sea, ahí después en el Google podría buscar luneta para que puedan ver cómo es físicamente una luneta, pero el principio es ese, evitar la deformación por flexión de un eje. ¿Ya? Andado. Cierro esta opción no, porque esta opción no la vamos a ocupar. Ya, entonces ya tendríamos configurado nuestro stock de material. Aceptemos esto. ¿Acepta eso? Ah, sí, porque está por autoguardar. ¿Ya? Si Qué quieres, abstracto guarda los tu dibujos. archivo, Jürgen, porque ya vamos bien avanzado para que no lo vayas a perder. Guárdalo. Archivo, guardar todo. Sí, lo tengo. Ok, entonces ya estamos en condiciones de generar el mecanizado. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a la opción de... ¿Dónde está acá? Toolpath, sí. Toolpath. Y acá en Toolpath tenemos diferentes opciones. Tenemos la primera que es Roach. ¿Qué es lo que es Roach? Desbaste. El desgastado. Desbastado. ¿Ya? La siguiente es alafinado. La siguiente, ¿qué es lo que vendría siendo? ¿Renovado? ¿Ah? Ah, no, hilo. Roscado, sí. Cabo. Es roscado. Ya, el siguiente, el group. Groovy. El groovy. Ese sí es un Ranurado. ranurado, ¿no? Sí, Como sí, un... ranurado. ¿Ya? Entonces, Eso. las primeras opciones que tenemos
Esas son las que más utilizamos. Desbastado, afinado, roscado, ranurado. Ojo, que también, bueno, ahí tenemos los refrentados, ¿no? El face, el refrentado, el cut-off sería Tronzado. tronzado, ¿ya? Tronzado. ¿Cuál es la diferencia del tronzado y el ranurado? El tronzado corta, po. El tronzado corta, ¿ya? Ojo con ese detalle. Yo Pero podría, los dos hacen con tronzador, po, ¿no? sí, vamos a ocupar la misma herramienta, podría ocupar la misma herramienta. ¿Quién tiene un gato por ahí? Yo, perdón, se llama Paco. Y la pantera Paco, se puso al tiro, Se mira, llama Paco Paco. y comenzó a chillar. la pantera paró la media oreja. Ya, sigamos, no me desconcentro. Perdón. ¿Dónde estaba el cut-off? Ya. El drill perforado. Ya, Pero, perforado. También tenemos para seleccionar puntos, entradas manuales de alguna información, el transform, que era muy parecido al transform que jugamos en Fresa, que podemos mover a ciertos parámetros. Y acá me interesa que entre a donde dice Canet. Canet. Ya. ¿Qué es lo que es Canet? Son ciclos. Son ciclos. El primer desbaste que estaba en la parte superior es un desbaste punto a punto. ¿Qué quiere decir eso cuando yo digo punto a punto? Que va como Punto A, punto B. línea mostrando, ¿cierto? Va a ir todas las... Si yo voy a hacer este perfil, cada movimiento va a ser un punto. Entonces el programa va a ser muy largo. Alguien Como en el Simcodin, ¿no? como en el Que lo va 5D, mostrando así línea por línea. línea por línea, línea por línea. Entonces, Se lo va a hacer con sus programas. este lo va a hacer con un subprograma, algo así. ¿Alguien se acuerda cuál era el código para hacer un desbaste de torno? 71, Muy bien, Leonel. G71. ¿Y el afinado? G70. 72. G70. Ah. G70. Ya, entonces, con estos, yo activo los parámetros G71 o G70. ¿Ya? En cambio, con el otro, que vamos a hacerlo con los dos. ¿Ya? Vamos a ir primero con el desbaste normal, para que se den cuenta cómo lo hace, y después lo vamos a hacer con los ciclos. ¿Ya? Que va a ser un programa mucho más corto. ¿Ok? Entonces, vamos a la primera opción, Jürgen, coach. Lo aceptamos. Ya, y acá seleccionamos por cadena, o sea, esa opción. Y vamos a seleccionar, y aquí importante, por dónde yo voy a partir mecanizando, o sea, esa línea. Desde aquí, pincha, la línea, y se dan cuenta que me seleccionó la cadena completa. ¿Ya? Por eso es importante seleccionar por cadena, ese icono. Porque si no lo seleccionan, van a ir seleccionando línea por línea, línea por línea. ¿Ya? Entonces ahí me detecta automáticamente todo el perfil. ¿Ya? Acepta esta condición. Y se nos abre nuestra ventana de biblioteca de barrotes de tornos que yo tengo. Ya tengo muchas herramientas. Se dan cuenta que tengo exteriores, interiores, tronzados. ¿Ya? Entonces uno acá debe definir qué tipo de herramienta va a utilizar. En este caso nosotros debemos utilizar un barrote a la derecha. Derecho. ¿Cierto? A la derecha. Es importante. ¿Ok? Haz doble clic sobre la herramienta. Ok. Miren acá. Acá tengo diferentes formas geométricas de herramienta. Tengo una de la letra C, que son en diamante, con ángulo de 80 grados. Tengo las letras D, 55. ¿Alguien se acuerda cuando hicieron el trabajo de las herramientas de torno? ¿Que vieron algo parecido a esto? ¿Sí? Ya, por eso se le había pedido ese trabajo. ¿Ya? No porque se me ocurrió de la nada. ¿Ya? Para que tengan en conocimiento que hay muchos factores, muchas herramientas que uno puede utilizar para generar un mecanizado. Entonces yo tengo diferentes formas geométricas. Y acá, Leonel, quiero que en tu presentación puedas mostrar herramientas que puedan mecanizar, porque nosotros cuando mecanizamos comúnmente, ¿qué hacemos? Entramos con la herramienta, desbastamos, subimos, y afinamos. al final volvemos a entrar y volvemos a mecanizar, ¿cierto? Esa es la forma tradicional de mecanizado. Pero se dan cuenta que yo estoy entrando, mecanizo, subo, perdí tiempo, me desplazo, perdí tiempo, bajé, me perdí tiempo y vuelvo a entrar.
Entonces tengo algunos Ahí movimientos entraba al tiro. que estoy perdiendo mecanizado, porque estoy perdiendo tiempo. Entonces, Leonel, quiero que puedas, no sé si tú, yo me imagino ya lo has visto, herramientas que puedo mecanizar hacia los dos lados. Sí, sí lo he visto esa, profe. Ok, entonces, ese tipo de geometrías es importante tenerla o conocerla, porque yo podría ahorrar mucho tiempo de desbaste, porque por ejemplo, entro, mecanizo, y en vez de subir, entro nuevamente, y me devuelvo mecanizando. Bajo, sí, entonces hay siempre contacto de la herramienta con el material, estoy siempre desbastando hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, es una geometría especial, no es cualquier herramienta. No con cualquier herramienta podría hacer eso, ¿ya? Porque va a sufrir muchos filos, pero hay herramientas hoy en día que nos permiten hacer esa calidad o esas condiciones de mecanizado, ¿ya? Entonces, para que Leonel la pueda mostrar a sus compañeros el día de la presentación, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, acá si se dan cuenta, Jürgen, yo una herramienta típica de desbaste son las letras C, en diamante, 80 grados. Son las típicas que uno ocupa para desbastar. ¿Ya? Vamos a seleccionar por defecto. Y también tengo las formas geométricas acá abajo, ¿ya? En forma triangular, en forma de rombo, cuadrada, etc. También tengo el TIC, el espesor. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor? Eso está normalizado. Si usted ve los catálogos, está normalizado. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Que tengo todas las dimensiones de acuerdo al fabricante. Y algo importante es considerar esto, el radio de la herramienta. ¿Ya? Por defecto, en 0,8, 1,2, ¿ya? El 12 que dice es 1,2, son los que se ocupan mayormente para hacer desbaste. ¿Ya? Los afinados, recuerden que los afinados son con 0,4, ¿sí? Desbaste 0,8. Entonces ese que vamos a dejar nosotros por defecto. Y en la parte de sujeción, también aquí tenemos diferentes formas de placas de filos. O sea, ahí van viendo que tengo filos neutros por los dos lados, por un solo lado, con pernos interior. Entonces va a depender del fabricante que ustedes vayan a ocupar el tipo de herramienta. Ok, acá lo vamos a dejar por defecto. Esa. Otra cosa, si usted entra acá donde dice Select Catálogo, yo acá tengo varios catálogos de proveedores de herramientas. Por ejemplo, si tú bajas, Estas son big. ahí está Sandvik, ¿ok? Takena Metal, ¿ya? Que son las más comunes, son las más cotidianas que nosotros tenemos en los mecanizados, ¿ya? Si yo quisiera abrir uno de esos fabricantes, ok, pincho y abro la herramienta que me entrega ese fabricante. Hasta No esa puedes fecha. descargar librerías también, ¿cierto? O Catálogo. podría agregar librerías también, de otros fabricantes, perfectamente. ¿Ya? Bueno, Así que ahí también manzanilla, porfa. tienen alguna opción de tener catálogos que ya están predefinidos. ¿Ya? Cierra eso, ¿no? Si solamente se los quería comentar que existen. Tú, ahora, por ejemplo, que ya definimos un barrote, o sea, un inserto C, una forma G, un espesor de 4 y un radio de 0,8, nosotros podríamos ir a donde dice Draw Tools, acá, y me va a dibujar el barrote. ¿Ya? Ese es el barrote con el cual ustedes van a trabajar en este momento. ¿Ya? Enter. Para volver a la ventana, ¿ok? Ya entonces yo podría aceptar estas condiciones. Ok. Datos importantes acá de la configuración de herramienta. Es lo que está acá. Ya me imagino que esto lo deben manejar. Quiero que el feed rate. Rate. Quiero que el feed rate. La velocidad de avance. Velocidad de avance. ¿Y en qué está expresado? Milímetros por revolución. Milímetros por revolución. Y ahí está, por defecto, milímetros por revolución. ¿Y ese dato dónde lo saco? Catálogo. Del catálogo. Del catálogo. ¿En función a qué? El material. Al material. De ambos. Del inserto y del ISO del material que iba a fabricar. Ya, si un ISO P, ISO M, ISO K, etc. ¿Ya? En la parte superior donde dice Tool Number es donde va a estar montado el barrote. En la estación 1, 0101. 3, 4, 5, etc. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más importante? Esto, el spindle speed.
Yo les traigo pancito. No, no, vale. Spindle speed. Ya, hijo. ¿Qué sería eso? El RPM. Pero acá está seleccionado algo. En CSS Good Speed. Leonel, La velocidad de corte. ¿y está expresado en qué unidad? Milímetros por minuto, ¿no? No. Mm. Milímetros por revolución. Leonel, Eso es metros por minuto. metros por minuto. Muy bien. No se lo olvide. El Cut Surface Speed, que es la velocidad de corte, ¿sí? Velocidad de corte, está expresado en metros por minuto. Y eso, ambos parámetros los da el fabricante. ¿Ya? Entonces, en este caso me está diciendo a 275 metros por minuto. ¿Ok? Es un acero. ¿Ya? Para esa condición es un acero. Si ustedes tendrían que cambiarlo de acuerdo al catálogo a 120 metros por minuto, 180, ok, lo modificamos. ¿Sí? Si yo activo el botón de acá al lado, RPM, me va a dejar, en este caso, a 275 revoluciones por minuto girando el material, independiente el diámetro en el cual esté. Lentísimo. Sería muy lento. ¿Para qué caso yo tendría que ocupar esto? ¿Enroscado? Un roscado. Para la etapa que viene después de la punta, que viene un roscado, yo acá no puedo dejar activado el CSC. Ahí sí que hasta ahí llegó la rosca. ¿Ya? Tengo que activar las revoluciones por minuto. ¿Ya? Por eso estos datos son muy, muy importantes. Acá, entonces, vamos a dejar activo bien, Jürgen. Y acá, ¿qué vendría siendo esto? El maximum speed. Ah, la RPM máxima revolución. que puede correr la máquina. Cuando No está la superficie. En el Cuando exterior. está al centro, Perdón, al centro. cuando llega al centro. ¿Y qué código, a ver si los pillo, qué código activa ese máxima revolución al centro? G95. No. Leonel, Tengo anotado. Estoy acordando. ya, acuérdese. No, tengo el Leo no tarea. se vale, el Leo es una librería. ¿Alguien se acuerda, Jürgen? No, no me acuerdo. G97. ¿Alguien se acuerda? G50. G50, muy bien. ¿Te achuntaste? ¿Ya? Cuando Es que yo lo tengo al escribo- frente. Cuando ahí escribimos un valor, se va a activar el G50, mi limitante de revoluciones por minuto cuando la herramienta llega al centro. Entonces acá, por ejemplo, yo la voy a limitar a 1000 RPM solamente. ¿Ya? 1000 revoluciones por minuto cuando llega al centro. Porque si le dejo a 10.000, la máquina va a estar girando, pero a una velocidad bestial. Y si es un diámetro muy grande, pues hasta salir volando. Ya, hasta acá tenemos configurado la parte más esencial de condiciones de corte. ¿Ok? Vamos a ir a la otra viñeta que está acá al lado. Roach parámetros. Y acá se nos está activando las opciones Deep Cut, que sería la profundidad de corte. ¿Ya? ¿Cuántos milímetros voy a ir cortando por cada pasada? En este caso por defecto está en 2. ¿Ok? Otra cosa importante acá es este. El stock to leave en X. O sea, Lo que dejar para el devastar el afinado. exactamente. Entonces, yo voy a dejar en este caso 2 décimos en el eje X. Vamos a cambiarlo. Lo vamos a dejar por lo menos. ¿Cuánto era el radio de la placa? El 0,4. desbaste 08. 0,8, El de afinado 0,8 de 04. parte. Ya, entonces, nosotros siempre tenemos que dejar, como consejo, dejar la misma cantidad, mínimo la misma cantidad de radio. ¿Ya? Porque si dejamos menos, queda con vibraciones. Suele pasar eso, en los aceros suele pasar. ¿Ya? Entonces, es mejor dejar 0,8. Solamente en el eje X. Y en los ejes Z, por lo menos dejar máximo 1 décimo, mínimo 5 centésimas. Sobre todo en las placas que son a 80 grados, son más robustas, para que cuando esté subiendo en forma axial, o sea, disculpe, radial, cuando esté subiendo en forma radial, no genere vibración la placa. Entonces, con 5 centésimas, máximo 1, genial, en dejar en sobrestock de material en el eje Z. Y en el eje X siempre dejar mínimo el radio de la placa o un poco más. 1 milímetro, 0,8, genial, no más que eso. ¿Qué más de acá?
acá, bueno, la entrada al material. En este caso, por defecto, está entrando 2,5 milímetros más afuera. Este parámetro también puede ser importante si yo tuviera una contrapunta, porque yo podría chocar con la contrapunta si entro muy afuera. En este caso, como estamos en bola ISO, que entre 3 milímetros, 4 milímetros, no va a pasar nada. Estoy perdiendo un poco más de tiempo, pero estoy entrando más afuera. Y también yo podría salir un poco más afuera. Si yo quisiera salir más afuera. En este caso, nosotros no vamos a salir más afuera porque como hicimos la línea hacia arriba, que era el stock de material, hasta ahí quiero que llegue. ¿Ya? Pero yo podría activar esa opción. Otra cosa importante acá, que acá yo tengo el método de corte. One way. ¿Qué sería one way? Una dirección. La dirección estaría entrando Una dirección. en un puro sentido. Si yo activara el zigzag, estaría en lo que estaba explicando la persona a Leonel. Yo One way. entro, siempre estoy entrando en el material. ¿Ya? El one way, entro desde afuera, corto, subo y me devuelvo un vacío. Vuelvo a entrar. Ese es one way. Ya un puro camino. One way. Ya, ¿qué más de acá? Déjame borrar. Ya. Acá, importante, esto. La compensación de la herramienta. ¿Quién la va a compensar? En este caso, si yo la activo en el computador, ok, voy a activar la compensación de la herramienta acá en el computador. El software va a desplazar la herramienta, esos 0,8 lo va a desplazar. Pero, si yo pongo en el control, me va a activar el G41 o G42. Acá, ¿cuál activaría? ¿Cuál de los dos? La compensación de la herramienta, G41 o G42. G42, ¿no? G42, ¿por qué? Porque va Porque es de hacia pastel. la izquierda. No porque de base, esa no es la explicación. Chala, me voy a Va hacia la izquierda y está trabajando por fuera. No, Que tampoco. va por la derecha del perfil. Muy Va bien, cortando. Damián, porque va avanzando a la derecha del perfil del material. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la compensación G42 era a la derecha y G41 era a la izquierda, en función del avance? ¿Ya? También se lo había explicado, chicos. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo activo el control, me va a activar ese comando, G41 o G42, en este caso es G42. Pero yo ahora no quiero compensar en la máquina, quiero compensar en el computador. Lo voy a dejar compensar en el computer. Ok. Y acá también yo puedo seleccionar si a la derecha o a la izquierda. En este caso sabemos que ya va a la derecha, no va a la izquierda. Si no, perdón, se va a ir hacia abajo. ¿Qué más? El Lean In, Lean Out. Que yo podría activar las entradas o las salidas. Lo mismo que la fresa, ¿se acuerdan? Que yo podría en la fresa entrar de más afuera y salir. También yo podría generar una entrada y una salida fuera del material. ¿Ya? Puedo extender una medida. ¿Ya? Después ustedes ahí vayan indagando, experimentando con estas partes. Por ahora lo voy a desactivar. Y entra el último parámetro que dice Plunge Parámetros. Miren acá, analicen un poco esta imagen y ven qué me pueden decir de esto. ¿Para qué me estaría sirviendo? Analicen las imágenes. Mira, ahí está la herramienta que dice usted, abajo. ¿Cómo, La que disculpa? trabaja para ambos lados. Sí, ya. Guard of Good. Pero ¿para qué me estaría sirviendo esta forma de activar? Activando que tengo 4 opciones arriba. 1, 2, 3, 4. Es para ignorar los ¿cómo se llama esto? Los ranurados que estén interior o eso, ranurados interiores. O sea, exteriores. No sé cómo explicarlo, la verdad. Leonel, a ver, una explicación. Es lo que nos pasó cuando hicimos la reina en el primer año, profe. Como Ya. que hicieron la reina. El problema que teníamos es que el torno no se mete a interior porque tiene tiene un error. Ujú, Entonces, por computador nosotros teníamos que seleccionar que mecanizar esa cavidad. ujú. Ya, entonces, Y eso lo vendría que, siendo el segundo. lo que me está permitiendo estas opciones es de repente, bueno, la primera opción, si yo tengo canales en el diámetro o canales en la parte axial, la va a omitir. Va a pasar de largo y va a subir de largo. No va a entrar la herramienta. Y después con una herramienta ya específicamente, puede ser una tronzadora, una herramienta de forma, voy a entrar solamente en la canal. Entonces me omite
La primera opción me omite las superficies que yo podría tener de canales, tanto radial como axial. En la siguiente opción, ¿qué es lo que hace la herramienta? Trata de No entrar, omite ni una. no omite nada, pasa por todas. ¿Ok? La siguiente opción entra solamente en los diámetros, pero no en los ejes. Y en la siguiente, al revés, paso de largo, pero entro en los ejes. ¿Ya? Entonces, va a depender de la estrategia de mecanizado que nosotros tengamos que utilizar y las posteriores mecanizado con la herramienta para esa forma específica. Yo en este caso, como no tengo ninguna cavidad, no hay nada, podría perfectamente seleccionar la primera opción. ¿Ya? Pero si tuviera el caso, tuviera un ranurado, yo podría pasar de largo y después con una herramienta de ranurar solamente entro en esa opción. ¿Ok? Eso es importante, este parámetro, el plunge parámetro. ¿Ok? Acepta esta opción. ¿Ok? Y ya estaríamos en condiciones de poder generar el mecanizado. ¿Acepta? Impecable. ¿Ok? Sí, guarda. Ya entonces ya tenemos nuestro mecanizado hecho. Ya esta cuenta está y dejó un exceso de material, ya que sería nuestro stock que dejamos. Y en la parte del eje dejó muy poquito, las 7 centésimas que tú dejaste, Jürgen. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, guarda por si acaso. ¿O ya guardaste? No sé. Sí, se acaba de guardar. Ya. Entonces, vamos a ver la simulación de este desbaste. Para ello, vamos a ir a esa misma opción. Y póngale play, como dijo. ¿No ve que aquí tiene donde dice Stop Collision? Si yo podría activar esas opciones y hay alguna colisión, me lo va a detectar. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos la primera parte hecha del desbaste. ¿Y esto? Es por el Bueno, desbaste. sí, después, el afinado va a sacar todo ese material. Ah, ok. ¿Sí? Ya, acepta esto. Entonces, ahora si yo quisiera, bueno, vamos a sacar tiro para que se den cuenta el cambio que hace el G1. Vamos a activar los códigos. A la tecla AL1. AL1. Ahí te vuelve en forma top. Entonces, activa la opción G1. Acepta, porque vamos a generar los códigos. Recuerde que estamos haciendo el desbaste punto a punto, o sea que el programa va a ser largo. Mira. Baja, baja. Se da cuenta que están todos los puntos, no está solamente el perfil, está punto a punto. ¿Ya? Esa es la diferencia con el Canet. Hagamos ahora rápidamente lo mismo, pero con Canet, con Roach Canet. Vamos a hacer desbaste y afinado de inmediato. ¿Okay? Ah, ¿qué pasó? Disculpen. Mira, ya no sé qué hice. Vamos, Jürgen, vamos, De hecho, Jürgen. este Mastercam tenéis que instalarlo de nuevo. Ahí está. Es que no me deja ver arriba para cerrar las pestañas. Me sale un borde verde. Ahí estás. Ya, entonces, vamos a ir de nuevo a la opción de Toolpad, pero en Canet, Roach. Selecciona eso, la cadena. Ok. En Canet, bueno, aquí están los mismos parámetros que hemos puesto anteriormente. No vamos a modificar nada. En Canet Roach parámetros. Sí, Me adelanté. ya. Y va de nuevo Me al la pidieron de nuevo. Toolpad Canet y vamos a hacer el finish. Tengo que cambiar la herramienta, ¿no?
Sí, ahora tienes que cambiar una herramienta a Ah, 0,4, puntúa. pero a la derecha. Baja, ahí en la biblioteca ahí. Baja un poquito más. ¿Cómo? Eso. Ahí está. Ah, Ahí tenía una finish rate de 0.8. pero puedo cambiarla a 0,4. Ah. Entonces, selecciona. Esa Esta. no. Es el roach. Sube un poquito. Ah, Sube. Esa misma. Y ahora el radio a 0,4. Perfecto. Y esa va a ser una de 35 grados de afinado. Ya, ¿acepta estas condiciones? Sí. Ok. Ya entonces ya tenemos, vamos a eliminar la primera opción del desbaste punto a punto y vamos a dejar solamente por siglos. Fuera. ¿qué pasó? Ah, yo que se lo Dale piteó. nomás. Hay que volver a regenerar los caminos herramientas. Creo que se me pegó. Ya. Control Z. No hagan nada, así que hoy la está Pero yo le hice pensando. caso. Está pensando. Vamos, Jürgen. Vamos, Jürgen. Vamos, que vuelva. Jürgen Junce. Va a explotar mi computador. Explotar el equipo del Jürgen. No, se pegó para siempre. Ah, pero lo tenía guardado. Sí, lo Una consulta, profe. Ujú. No me deja ¿Hasta qué hora es la abrirlo. clase hoy día? No, pero no importa. Ya por lo menos tenemos el cómo hacer el desbaste y el afinado. ¿Sí? Alcanzamos justo a terminar esas dos partes. Nos quedaría solamente Faltó verlo hacer. nomás. ¿Lo vas a abrir de nuevo? Es que no me deja tampoco. Y bueno, ahí deja de compartir y control suprimir y para que lo puedas seleccionar. Yo voy a compartir entonces y voy a hacer la parte de roscado. ¿Ya? Con mi Mastercam. A menos que alguien quiera compartir también su pantalla. ¿Alguien que tenga el Mastercam por ahí? El ¿Están Raúl. durmiendo? ¿Están durmiendo, chicos? No, profe, estoy del celu. Ya lo hago yo. ¿Quién? Pero ¿Raúl? tengo Mastercam X5 también. Ya, pues mejor, pues. Soy pobre. Mejor. Ahí está. Hey chavales, bienvenidos a un nuevo video. Ya, Raúl. Entonces, vamos a hacer la parte del hilo. A ver, Eh, el hilo, ya. ¿sí? Tengo que hacer primero el roscado, o sea, el Ah, pero hazlo al tiro, si no te va a demorar nada. toque mono. Canet, Canet, Roach. sí, dale nomás, compadre, con todo el gusto. Espera, en 3D, siempre en 3D estaba el que no estoy ni ahí. Pero tranquilo. Aquí, herramienta 1, bla, 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 pum, 02. Este era, de aquí. Este eran 08, ¿no? 0,8 Sí, mínimo. y el otro eran 07. 0,5 hasta máximo Vamos. segundo. No, sí, centésimas. 007. Compuso en computador, pum, le da. ¿Por qué el mío es diferente al del Jürgen? ¿Disculpa? El mío, no, porque este, no, esta otra opción no es porque en Canet. Nada, Sí. sí, Canet acepta ahora. Raúl. Dice, Rapid Move violates tool clearance boundary. Ignorar. Ya, yes. Ignoró Y dale nomás. una alarma. Dale nomás. Dale nomás. Con confianza, Rey, con confianza. Y así es como explotó el centro mecanizado en el lado. Ya, Ahora es entonces, el final. el finish. ¿Qué onda? ¿Tomar el mismo al tiro? Ah, ya sea, bien. Ya. Creo que. No he dicho nada. Está tomando por defecto la anterior, el mecanizado anterior. Ya eso. A 0,4 de radio. Doble clic a la herramienta.
0,4. Aceptar. Y aquí la compensación la dejo así como está. Está off. No. Tiene que estar flecha para abajo. ¿Dónde? Aquí he dado. Ahí. A la derecha, bien. Y todo lo demás sí. Sí, Raúl, revisa el anterior. sí. Es una orden. Ya, ahí tenemos ya entonces el desbaste y el afinado. ¿Qué le pasó? No sé, a mí me mandaron que hiciera revisar el anterior. ¿Ya? Yo obedezco órdenes, no. Está bien. No, está Entonces, bien. ahora vamos a hacer el tema del hilo. Vamos a ir a Toolpad. Va a hacer la simulación. Aquí afino. Toolpad. Y No, pues tiene que ser en row, aquí en thread, perdón. Thread. Three. Ya, aquí debemos seleccionar qué tipo de herramienta vamos a utilizar. Ya, ahí está nuestra biblioteca de herramientas. ¿Cuál tendría que utilizar, Raúl? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, ¿no? Creo que para que esté inclinada así. ¿Seguro? Ahí está, mira. Mira, una dice en right y la otra dice en left. A la derecha. A la derecha. Derecha para que no choque con el cono. A la derecha. Tiene que ser una parecida a esta. ¿Ya? Pero Es que, estas son es que si no pequeñas. me equivoco, uno los tiene que inclinar, po, y si la inclina hacia la derecha, va a estar el carro inclinado más hacia la derecha. Po. Pero mira la forma como está la plaquita. Cuando está apuntando hacia allá. Y esta placa que está acá arriba apunta hacia el otro lado. Sí, po, a ver, pero es que la cuestión es que yo, si no me equivoco, va a quedar así después. Así, es que la plaquita está ahí. No, Ah, que dibujo mal. no, tranquilo. Porque Entonces en ya- este caso no tenéis que inclinarlo, pues si acuérdate No. que este CNC no es manual. Pues. Exactamente, este va fijo en el CNC. ¿Ya? Entonces, si yo entro a esa placa, por ejemplo, yo voy a definir el tipo de ángulo. Si va a ser una rosca de 55 grados o de 60 grados. ¿Verdad? Ya me acordé cómo son las puntas, ya. No, Eh, ya caché. Sí, es que entra un barrote. se me olvidaba cómo son. Se me olvidaba cómo son las. ¿Qué? Ahí está. ¿Te das Se me olvidaba cuenta? que las puntas tienen como ese cosito. Sí, pues, ya Eso. entonces acá yo tengo para hacer un mecanizado exterior como un mecanizado interior. ¿Ok? Un torneado exterior, un torneado interior. Y tengo las diferentes formas de placa. En este caso vamos a hacer como era un métrico 24, ¿se acuerdan? Métrico 24. Vamos a dejar por defecto el M de 60 grados. ¿Ok? Aceptamos. De carburo. Sí. Bueno, ¿Dónde lo leí? ahí están las ciertas medidas de acuerdo al fabricante que uno podría poner las medidas de acuerdo al catálogo. Esta te lo está tirando por defecto de acuerdo a este catálogo. ¿Ya? Acepta. Ok, McKay. Y acá es importante el tema de la spindle RPM. speed. La puesta RPM. ya. En este caso está en 0. ¿Ya? ¿A cuánto RPM vamos a tirar acá? ¿Cómo podríamos calcularlo? Tarea para la casa. Con un Tarea para la paso, casa. ¿no? Tarea para la casa. Así es nomás, no lo aseguro. ¿Ya? Creo que el paso por la. No. No, me están engrupiendo. Ya, voy a dejarlo ahí, déjelo en 200 RPM. Es la raíz luego, cuadrada de luego pi ustedes lo deben calcular. A 200 revoluciones, que sea lento. ¿Ok? multiplicada por la rotación de Acá la arriba Tierra. también, el número de herramientas, no, en tu Ah, me fui. ¿dónde va a estar montada? Error, te va a saltar eso. Ya. De acuerdo a la estación de trabajo. Si es 3, 3 y la número 3. Y acá también en los parámetros de roscado, acá yo tengo por defecto, me está diciendo que el lead, ¿qué sería el lead? El primero es El paso. el paso. Correcto, el paso. Muy bien. Y lo tengo en dientes por milímetro o milímetros, que sería milímetros por diente, que sería nosotros, en nuestro caso métrico, serían el paso en milímetros. Pero, bueno, también tengo acá para poder definir, porque en este caso me está definiendo el diámetro mayor a 5 milímetros y el diámetro menor a 4. Y la profundidad de roscado que se calculaba. Ya, eso se lo había
que era de 0,54 o de 0,64 por el paso, que era la profundidad de roscado. O sea, lo habíamos visto en el taller mecánico 1. ¿Ni se acuerdan? Viejos tiempos, sí, yo me acuerdo. Ah, ya, muy bien. O también puedo ir acá donde dice seleccionar de una tabla. De una mesa. Y vean acá, investiguen un poquito esta tabla. ¿Qué dice acá arriba? Si usted abre en flecha para abajo, miren, ¿qué le apareció? Unificado, la ACME, Butres no sé qué, ACME, métrico, Están ¿Tipo de todos roscado? trapezo ¿Tipo de igual, rosa? tipos de forma de NPT. roscado normalizados. En este caso, ¿qué rosca nosotros era el plano? Métrica, Métrica. Entonces busqué las métricas. Metric and Métricas Profile. profile. Sí, eso. Entonces acá están todos los diámetros normalizados. Busca el diámetro, ahí te cambiaste a unificado. Puta, que soy tontito. Ahí sí. Entonces este era un métrico 24. 24. 24, exactamente. Entonces acá, Aquí. ¿y qué pasó? Tengo Acá, Corace and Fine. ¿Qué es Corace? acá están los No, pasos. Course. Esos son los pasos. Eso, El paso de Esos plano, dos. ¿cuánto era? ¿Quién tiene el plano abierto? el paso 2. 2 milímetros. Bien, métrico 24, paso 2. Entonces selecciono la siguiente y acepto. Y miren ahora, te cambió automáticamente a 2 milímetros de paso, diámetro 24, te calculó la profundidad del diámetro menor y te calculó la profundidad de roscado, para no hacerlo manualmente. ¿Cómo lo hacía el Meshtap, o no? Sí, correcto, como lo hacía el Meshtap, ¿ya? Te entrega la información de inmediato, entonces es bueno utilizar los datos que están normalizados, a menos que ustedes quieran calcularlo, que debiesen llegar exactamente a los mismos valores. ¿Ya? Pero no queremos calcularlo porque estaríamos perdiendo tiempo. Exactamente. Pero de repente hay roscas que no están normalizadas bajo esta tabla y habría que calcularlo, habría que hacerlo. Sobre todo la rosca de minería, que son Los hilos cuadrados. Sí, los cuadrados y los redondos medio extraños, habría que hacerlo acá, escribiendo los parámetros. ¿Ya? Y vamos al último parámetro, que es de cut parámetro. Y acá esto es importante, que alguna información. Acá está cortando igual al área, pero yo también podría cortar, y es más preferible cortar por cierta profundidad de corte. Puedo activar eso, y acá voy a seleccionar, esto ya es el número de corte. Cada cuánta profundidad voy entrando. A Profesor. 0,5. ¿Quién por ahí? El Damián. ¿Qué quiere Bien. decir con eso de igual área o igual profundidad? Por ejemplo, si yo digo en 5 veces, si yo tenía que sacar 1 milímetro de profundidad, me va a seleccionar ese 1 milímetro dividido en 5 y va a ir seleccionando igual área, va a ir entrando hacia adentro. ¿Ya? Y el otro yo le estoy dando una distancia en milímetros, ¿cuánto va a ir entrando? Cada 1/10, 1 milímetro, para un roscado en acero, por lo general, de a 1/10, 2/10, como máximo va a ir entrando. Si entro a 5/10, en un acero lo más probable es que cuando llegue a la parte final se quiebre. ¿Ya? Entonces, más recomendable igual área, porque ahí cada vez que vaya entrando Sí. va a ir más lento, ¿no? Sí, igual área podría ser una opción, pero habría que calcular bien, si yo pongo, no sé, 5 pasadas, ok, que vayan siendo que ese milímetro se divide en 5 partes iguales para ir sacando una misma cantidad, y la herramienta sufra menos, totalmente. Ya. ¿Ya? Acá, algo que es bastante bueno utilizar, por ejemplo, en este tipo de roscado, que yo no tengo una canal para poder sacar la herramienta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se dieron El cuenta ángulo de salida. que no tengo pero que yo podría generar un ángulo de salida que a una cierta distancia, por ejemplo, unos 5 milímetros del final, vaya empezando en un cierto ángulo. Y así me genero un ángulo de salida, porque la herramienta no tengo una canal para que la herramienta desahogue. ¿Ya? Podría ser útil en un caso como este. Por ejemplo, acá, También se puede empezar desde afuera hacia adentro hacia afuera. también, sí. Entonces acá yo podría, mira, dejémoslo en 0 y veamos lo que hace, y después le vamos a cambiar un valor para que vean cómo sale la herramienta. Dejémoslo en 0.
¿Qué más? Acá, la distancia que tengo acá, esa, que sería la distancia a la cual yo voy a entrar. En este caso, por defecto me está diciendo a 10 milímetros para entrar fuera. También, si yo tuviera una contrapunta, para que no, podría acercarme un poco más para que no haya chocar con la contrapunta. ¿Ya? El ángulo de entrada, en este caso está entrando a 29 grados y después empieza a cortar. Son diferentes formas de parámetros. Aceptemos estas condiciones y vea la simulación. Y vende tu alma. Ok. ¿Ya? Entonces, selecciona todas las operaciones y hagamos el mecanizado con la simulación. Pumba, Spinbir. Full quality y poca velocidad. Full quality. Bien. Entonces, ya con esta información, usted ya podría estar en condiciones de hacer las tareas que le acabo de dejar en el aula. ¿Ya? Son dos tareas bastante sencillas que le di hasta, creo que hasta, no sé, hasta las 3, 4, 5 de la tarde, le dejé puesto en el aula para que la puedan hacer. Obviamente hagan ahora en la mañana, no se van a demorar mucho, ¿ya? Son las tareas 2 y tarea 4, que se va a hacer la última notas como tarea. ¿Sí? Este video igual lo voy a subir ahora, voy a terminar de dejar de grabar, para que lo puedan ver en caso de tengan dudas. ¿Ok?